Muy bien, pues buenas tardes, felices Pascuas a todos. Espero que hayan descansado y tal vez recordarán de que esta asignatura es ecumenismo, ¿no? Y que antes de las vacaciones habíamos visto precisamente qué es el ecumenismo, cuándo surge, cómo confluyen ahí, por un lado, el deseo de los papas, especialmente León XIII en el siglo XIX, de llegar a la unidad de los cristianos, con la necesidad de unidad que experimentan también los protestantes, cómo surge el movimiento ecuménico a partir de la fecha oficial, bueno, primero del octavario por la unidad de los cristianos, 1908, y luego en 1910, la famosa reunión misionera internacional de Edimburgo, Conferencia Internacional Misionera de Edimburgo. Bien, habíamos visto eso. Primero, ¿qué es el ecumenismo? La historia del movimiento ecuménico. Y después hemos visto también un concepto clave nuclear que es el concepto de comunión. Koinonía, como tenemos que mirar la Iglesia desde ese concepto que tenía esos dos ejes, uno vertical, que nos conectaba directamente con la Trinidad, y otro horizontal, que nos unía a los cristianos como hermanos y hermanas. Bien, pues lo que vamos a ver hoy, o empezar a ver, son los principios católicos del ecumenismo. Entonces tendríamos que decir en primer lugar que al principio el título era Principios del ecumenismo católico. De hecho, el famoso libro de Yves Congar de 1937, que se llama Cristianos desunidos, ese libro tenía como subtítulo Principios del ecumenismo católico. Sin embargo, a lo mejor han oído decir que el Concilio Vaticano II dijeron, no existe un ecumenismo católico. El ecumenismo es común a todos los cristianos. Sí que existen unos principios católicos para entender el ecumenismo. Y de hecho el segundo capítulo de la Unitatis Reintegratio se titula así, Principios católicos del ecumenismo. Entonces es lo que vamos a ver, a empezar a ver ahora. El apartado es la unidad y la unicidad de la Iglesia de Cristo. Y recordamos eso que habíamos dicho de que Jesucristo fundó una sola iglesia y que no ha fundado muchas iglesias, y entonces ahora nos anima a que nos unamos y nos pongamos un poco de acuerdo. Jesucristo fundó una sola iglesia y nuestros pecados dividieron esa iglesia. A este propósito les contaba cómo, con motivo del 5º centenario del inicio de la Reforma Protestante, es decir, de la ruptura de Lutero con Roma, el año 1517, es decir, en el año 2017, 500 años después, se planteó la cuestión de si había que celebrar o conmemorar esos 500 años. Entonces, una celebración, en principio es algo festivo. Entonces se lo plantearon al Papa Francisco y el Papa Francisco dijo, hombre, no podemos celebrar en la Iglesia. No podemos celebrar la división en la Iglesia. Por lo tanto, sí se puede conmemorar como un hecho histórico importante el inicio de la Reforma que ha configurado pues, este continente, el continente europeo y también otros continentes. Digamos que el protestantismo es una realidad incontrovertible. Eso sí, celebrar la división de la Iglesia no le ha parecido una buena idea al Papa Francisco. Es comprensible, ¿no? Entonces, sobre esto
tendríamos que ver pertenencia a la Iglesia. Y podemos partir del famoso lema Extra Ecclesia Nulla Salvus. Es un lema que aparece tanto en Orígenes como en Cipriano. Fuera de casa, dice Orígenes, fuera de la Iglesia nadie se salva. Añade Cipriano, la casa de Dios es una sola casa, oikos. No sé si han visto un yogur que se llama oikos, ¿no? ¿Lo conocen? En casa también lo ponen, ¿no? Cuando vean ese yogur, acuérdense de esta asignatura, ¿no? Te viene ecumenismo, viene economía, viene ecología, casa común. Pues la casa de Dios, la Iglesia, es una sola. Quia salus extra ecclesiam non est, dice Cipriano. Es un sacramento universal de salvación. Como dice el Lumen Gentium número 8, la Iglesia ha sido instituida, ha sido fundada por Cristo para la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, el conducto habitual de salvación será a través de la Iglesia, a través de la predicación de la palabra, a través de los sacramentos. Ese es el conducto ordinario para la salvación de la humanidad, ¿no? Sí. En su número 8 cita a San Agustín diciendo que no solo hay que pertenecer al cuerpo de la Iglesia, sino al corazón de la Iglesia. Porque hay algunos, dice, que pertenecen corpore, sed non corde, corazón de Cristo. Significa estar en gracia de Dios. Sabemos que para alcanzar la bienaventuranza eterna tenemos que morir en gracia de Dios. Y por lo tanto, no basta simplemente pertenecer a la Iglesia, pertenecer al cuerpo, sino que hemos de estar en ese estado de gracia. O sea, hemos de pertenecer al cuerpo y estar en el corazón. Bien, siguiendo con la historia de este concepto, la expresión extra ecclesia nulla salvus aparece de un modo especial en una homilía de Fulgencio Ruspe. O sea, no es un documento magisterial, sino una predicación quizá un poco encendida diciendo que todo aquel que no pertenece a la Iglesia no puede salvarse. Es retomada, curiosamente, en el Concilio de Florencia. Se acordarán ustedes que el Concilio de Florencia es un concilio unionista que buscaba la unión entre griegos y latinos. Y curiosamente, aquí es donde se encuentra un motivo de división porque se entiende que la Iglesia solo puede ser la propia. Los ortodoxos entienden que la única Iglesia es la ortodoxa, o las ortodoxas, mientras los católicos pensamos que la única Iglesia es la católica. Bien, ¿cómo se entiende esto? Esta es la cuestión que estamos intentando dilucidar, ¿no? Bien, vemos cómo después Roberto Bellarmino, que había dicho que la Iglesia es tan visible como la República de Venecia, es decir, había insistido en ese aspecto material, externo, jurídico, visible de la Iglesia. Pues Roberto Bellarmino dice que hay algunos que no pertenecen al cuerpo, pero pueden pertenecer al alma. Se habla de una pertenencia in voto. O sea, como diciendo, bueno, a lo mejor pues un luterano o un ortodoxo puede pertenecer al alma de la Iglesia, aunque no esté en el cuerpo de la Iglesia.
Bien, vemos que, por tanto, se va afinando un poquito la terminología. Papas, Alejandro VIII, Pío IX, Pío XII. Alejandro VIII, en contra del jansenismo, dice que no hay salvación fuera de los límites visibles de la Iglesia. Es decir, que si uno no es católico no puede salvarse. Pío IX habla de que existe la posibilidad de una ignorancia invencible. Hay gente que invenciblemente no es capaz de conocer la Iglesia católica y por lo tanto no pertenece a ella. Pero Pío IX no habla de si se salvan o no. Se sigue un poco la historia, más o menos. Bien, y entonces llegamos a Pío XII con la encíclica Mystici Corporis de 1943, donde a lo mejor recuerdan que identificaba el cuerpo de la Iglesia de Cristo con la Iglesia católica. Los cristianos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, que son miembros reapse, que pueden salvarse en cierto modo, pero que desde luego no están en esa barca de salvación que supone la Iglesia. Porque efectivamente Pío XII reconoce en la Mystici Corporis que hay algunos elementos de unidad, de comunión, como son el bautismo. Ofrece algunas rendijas abiertas para que la salvación no esté circunscrita, encerrada dentro de los límites de la Iglesia católica. Seguimos más adelante. Así como anécdota, el Papa más citado en el Concilio Vaticano II va a ser Pío XII, porque estuvo muchísimos años y tuvo un magisterio ingente, muy abundante, y entonces se cita continuamente, ¿no? O sea, que no se trata de oponer dialécticamente, ¿no? Pero sí que es verdad que en la Nostra Aetate se habla de que uno se puede salvar por caminos que tan solo el Espíritu conoce. O sea, un budista, un sintoísta, un adventista, un adventista es un cristiano, quería decir ¿cómo se llama? Perdón, estoy un poco lento. En África, animismo, ¿no? Un animista se puede salvar, se podría salvar, un musulmán. Jesús se salvarán siempre en Cristo. O en el gran Manitú, porque solo Jesucristo es el Hijo de Dios, es el único mediador, el único redentor. ¿Se entiende? O sea, ¿se pueden salvar? Sí. Individualmente, sí. Pero la mediación es única y exclusiva a través de Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió, como hemos revivido y resucitó en estos días, por nosotros y por nuestra salvación. ¿Se entiende? Entonces, digamos que el magisterio va afinándose poco a poco y va distinguiendo entre lo objetivo y lo subjetivo, lo personal y lo eclesial. Vamos a verlo más despacio. Supongo que ahora estarán un poco perdidos, un poco confusos, porque la historia siempre es un poco con mucho dato, pero espero que poquito a poco vayamos entendiendo esto un poquito mejor. Vaticano II, esa pertenencia a la Iglesia. La pertenencia se entiende como algo gradual. Hay una gradualidad de la pertenencia.
Entonces, ya la Mystici Corporis, que acabamos de mencionar de Pío XII, se habla de esa pertenencia como algo eclesiológico, no personal. Pertenece simplemente a la Iglesia de Cristo, podemos enmendar la plana al juicio de Dios. La Iglesia lo entrega al juicio misericordioso de Dios y a ver qué pasa. Decir la Mystici Corporis es que hay un principio eclesiológico que dice que es necesario pertenecer a la Iglesia para salvarse. Y luego puede haber, digamos, como excepciones. Se trata de una regla común, de una regla general, y después de una serie de excepciones. Digamos que por de Dios, cada una de las personas que no pertenecen a la Iglesia, y si han sido buenas personas e inculpablemente no han podido conocer a Jesucristo, pueden salvarse, pero, dirá también Lumen Gentium, nadie que rechace explícitamente a Cristo o su Iglesia, pudiéndola conocer, podrá salvarse. ¿Se entiende? Se ve la diferencia, ¿no? Es una diferencia de ignorancia culpable o inculpable, ¿no? Por eso habla de una pertenencia reapse in voto, como si perteneciera al alma de la Iglesia, pero no al cuerpo visible de la Iglesia. Y entonces en la Unitatis Redintegratio vemos que esta escala de matices se va afinando. Una pertenencia plena a la Iglesia Católica y una pertenencia imperfecta. Por eso, ahora es mejor, y lo digo también pensando en el examen, hablar de incorporación a la Iglesia Católica. Tendemos a decir, bueno, entonces se convirtió y se hizo católico. Se entiende muy bien lo que se dice. Tuvo un proceso de conversión y la consecuencia de ese proceso es que entró a formar parte de la Iglesia Católica. Pero, como hemos mencionado ya, tan católico es convertirse como protestante y tenemos que convertirnos tanto los católicos como los protestantes. Por eso se habla de incorporación a la Iglesia Católica y se entiende la Iglesia en 3 círculos concéntricos. Es decir, como 3 anillos que ya hemos visto. Centro. Es decir, el anillo exterior, esto sería como un donut, habíamos dicho, una dona, que dicen algunos de ustedes, ¿no? Donde estarían las comunidades eclesiales protestantes que tienen el elemento de comunión que es el bautismo en la palabra de Dios. Aquí estaría vacío, digamos, ¿no? Después, otro donut, pero con un agujero más pequeño, es decir, con más sustancia, sería el propio de las iglesias ortodoxas, donde tendrían también el episcopado y, por lo tanto, la Eucaristía y los demás sacramentos. ¿Vale? Y, por último, estaría la Iglesia Católica, que ya no sería un donut, sino que sería un huevo frito, digamos, ¿no? O sea, que en el centro también tiene contenido. El contenido que tiene en el centro es el primado petrino, que a su vez comprende el episcopado y el bautismo y la palabra de Dios. O sea, todo el círculo, todo ese disco, es lo que contiene la Iglesia Católica. Yo creo que esto está claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica? Del principio de la subsistit in. Esa expresión, subsistit in, solo se puede aplicar a la Iglesia Católica. O sea, por ejemplo, Leonardo Boff
Brasileños aquí, usted, ¿no? Y usted, claro. Pues Leonardo Boff decía que la Iglesia de Cristo subsiste también en las iglesias protestantes. Es decir, que tiene todos esos elementos fundacionales que Cristo legó a su Iglesia. Singular. Iglesia católica. La verdadera Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, pero no subsiste en las iglesias protestantes. De otras cosas, porque hemos dicho que al faltarle algo tan importante como la sucesión apostólica, como el episcopado histórico, esas iglesias no tienen la Eucaristía. Una iglesia sin Eucaristía es menos iglesia, ¿no les parece? Porque la Eucaristía hace la iglesia. Y lo que reúne, cohesiona, une a todos los cristianos, especialmente la iglesia, la asamblea litúrgica. Cuando los hermanos se reúnen en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo. Número 8. Si bien fuera de su estructura se encuentran elementos de santificación y de verdad. O sea, no quiere decir que sea una postura de todo o nada. Es decir, nosotros los católicos tenemos todo y ustedes, ortodoxos, anglicanos, protestantes, no tienen nada. ¿No? Ustedes tienen parte, algunos más, otros menos, y vamos a ver qué se puede ir haciendo para que todos podamos tener todo, para que tengamos todos los elementos de verdad, de santidad, de salvación. ¿Se entiende? Bien, eso es la doctrina que aparece en Unitatis Reintegratio número 3 y que se denomina con el nombre de Elementa Ecclesiae y que repasaremos a continuación. Entonces, ¿qué se entiende por subsistit in? En una nota de la Congregación de Doctrina de la Fe del año 2007 habla de continuidad histórica y permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la Iglesia católica. Somos mejores que nadie porque no lo somos, es más, en algunas cosas somos peores. Por gracia de Dios, nunca mejor dicho, y sin merecerlo, tenemos todos los elementos de salvación. Por eso quizá nosotros tenemos más responsabilidad y más culpa, ¿no? La católica se presenta como paradigma de plenitud. A su vez, se presenta como una identidad que no es excluyente. El principio del subsistit in es identidad, pero no excluye que otros tengan esos elementos de salvación. Digamos que es una identidad inclusiva. Nosotros tenemos todo, ustedes tienen parte, y vamos a ver qué podemos hacer para que todos podamos tener todo. La cuestión que hemos mencionado ya de las iglesias hermanas, tal como aparece en una nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe del año 2000. Lógicamente, cuando hablamos de iglesias nos referimos solo a las ortodoxas. ¿Por qué? Esas son iglesias. ¿No? Entonces, solo son iglesias, verdaderas iglesias, en este caso particulares, las iglesias que tienen el episcopado histórico. Hasta el momento, las ortodoxas y también los lefebrianos. O sea, las iglesias cismáticas. Estas iglesias que tienen el episcopado histórico, perdón, y por lo tanto también la Eucaristía, los demás sacramentos,
pueden ser consideradas iglesias hermanas, pero a nivel local, no a nivel universal. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que la eparquía ortodoxa de San Petersburgo, o la diócesis ortodoxa de San Petersburgo, es una iglesia hermana de la diócesis de Pamplona o, ¿algún otro ejemplo? Arecibo, o entre sí, esas diócesis, esas iglesias locales. Pero existe una iglesia madre. ¿Cuál va a ser? Las iglesias une y aúna a todas las demás. No se identifica la Iglesia de Roma con la Iglesia universal. La Iglesia universal no es la curia romana o el Vaticano. La Iglesia universal es la comunión de todas las iglesias locales. Por eso, esas iglesias particulares o iglesias locales in quibus et exquibus, una et única Ecclesia Católica existit, en las cuales a partir de las cuales existe la única Iglesia católica, es decir, la Iglesia universal. La Iglesia universal es Pamplona, es Oita, es San Petersburgo o cualquiera de las diócesis de las cuales ustedes proceden. Pero digamos que entre todas las diócesis hermanas, todas las iglesias hermanas, hay una que en el misterio de la caridad, que es la Iglesia de Roma. Entonces, en ese sentido, es la Iglesia madre. ¿Se entiende? Creo que es relativamente conocido. Túnel, por eso he puesto esa foto para que se vea un poco el final del túnel. Cuando utilizamos la expresión elementa ecclesiae, sí que podemos aplicarlo a las iglesias y comunidades eclesiales. In solo se aplica a la Iglesia católica, ¿no? Sin embargo, las elementa ecclesiae se pueden aplicar también a otras iglesias ortodoxas o lefebrianas y otras comunidades eclesiales, anglicanas, luteranas, reformadas, adventistas, etcétera, etcétera. Tienen elementa ecclesiae. ¿De acuerdo? Bien, esto parece una tontería y parece muy fácil, pero claro, cuando ustedes estén redactando la respuesta en su examen el 30 de abril, tienen que tener estas cosas en cuenta, porque si utilizan mal estos términos, lógicamente el profesor no podrá poner la nota que él quiere poner. Entonces, esta terminología es importante, ¿no? Entonces, la pregunta es, estos elementa ecclesia, ¿qué sentido tiene? El sentido medieval de condiciones, que viene de condere, y condere es fundar, es decir, aquellos elementos fundacionales que Cristo dispensó a su iglesia, con un sentido más calvinista de vestigia. Vestigia son restos, ruinas, como elementos perdidos, como diciendo que en realidad la condición original de la iglesia nunca se podrá alcanzar. Cristo fundó una iglesia y nosotros hemos hecho lo que hemos querido y al final lo que quedan son las ruinas de esa iglesia. No queda la verdadera iglesia que Cristo ha fundado. Sin embargo, digamos que la concepción católica es más optimista y lo que dice es que, vamos a ver, existe esa verdadera iglesia donde están esas nota ecclesiae,
que ustedes conocen bien. ¿Dónde está la Iglesia católica? ¿Dónde está la Iglesia una? ¿Dónde está la Iglesia santa? ¿Dónde está esa Iglesia de los apóstoles? ¿Dónde está esa Iglesia que es universal, católica, que llega desde Filipinas, Japón, China o cualquier otro lugar? Entonces, en ese sentido, no se tratará de construir una unidad perdida, una comunión perdida, sino de recuperarla. Si ha habido elementos que se han perdido por el camino, por ejemplo, la sucesión apostólica, habrá que ver qué medios se arbitran para recuperarla. Y por lo tanto, esos elementa ecclesiae son tria elementa ecclesiae, que vuelven a ser los que hemos mencionado, esos elementos visibles del bautismo y la palabra de Dios, que tienen los protestantes, el episcopado histórico, que tienen sobre todo los ortodoxos, y por último ese corazón, ese núcleo íntimo del primado petrino o del primado romano. Con este esquema conocido de ustedes, que tenemos esos tres niveles, primado, episcopado, bautismo, palabra de Dios, siempre yendo, aunque ahora ha ido en sentido inverso, de fuera hacia adentro. Tenemos comunidades eclesiales protestantes, después las iglesias particulares ortodoxas, hermanas de las diócesis católicas, y después la Iglesia católica, la Iglesia universal, compuesta de todas esas iglesias particulares que están en comunión con Roma. Comunión con Roma no forma parte, en sentido estricto, de la Iglesia universal. Sí que forma parte de la Iglesia, evidentemente, pero no forma parte de esa Iglesia que tiene todos elementos dispensados por el mismo Cristo, incluyendo el primado petrino. En primer lugar, como tarea, sanar esos elementos que han ido en contra de la comunión, esos elementos que se han perdido, y también con distintas discusiones o trifulcas, ¿no? Por ejemplo, cuando el Papa San Juan Pablo II fue a Grecia por los atentados, las barbaridades que hicieron los católicos en tierras griegas, en concreto los almogárabes. Lo digo porque procedían de mi tierra y la de don Juan Alonso, ¿no? Eran aragoneses y entonces entraron ahí a hacer el pillaje. ¿Sabes lo que es el pillaje? O sea, pillaje es lo que uno pilla, ¿no? Pues una casa pues la puedo quemar, o una gallina pues me la quedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, San Juan Pablo II se vio en la obligación de pedir perdón por todo eso. Y luego, por otro lado, buscar la plenitud no como una recomposición de elementos, decíamos, como de ruinas que uno tiene que volver a montar, sino como un todo orgánico. Es decir, que todos estos elementos, bautismo y palabra de Dios, episcopado histórico, primado petrino, primado romano, se articulen de un modo orgánico. No son como elementos o piezas que se amontonan una encima de otra, sino que interactúan. El primado, lógicamente, no puede subsistir o no puede existir si no es en directa interacción con el episcopado. El Papa siempre está en comunión con los obispos y, de hecho, es la cabeza del colegio episcopal.
funcionar de un modo autónomo y, lógicamente, esto tiene que llevar a ese primer paso, que es el bautismo y la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta primera parte que tenía previsto explicar hoy? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún caso así? ¿Teníamos alguna duda? ¿Alguien me habló de las sesiones que hemos tenido anteriormente? ¿Alguien recuerda? Alguien me había dicho que... ¿Quién era?